Bienestar para todos, salud mental para tu vida diaria. Es un podcast desarrollado por el equipo interdisciplinario Yuyan Allín, Mente Sana, del Ministerio de Salud del Perú, con el propósito de educar y empoderar a la población en su bienestar físico, psicológico y social. Para ello difundimos información y herramientas, promovemos prácticas saludables y desmitificamos los estigmas asociados con la salud mental en el Perú. En el mundo andino, las emociones no siempre se dicen, se cantan, se comparten, se viven con la comunidad. Escucha este fragmento inspirado en Huarma Cuyay, de José María Arguedas. Justina, ay Justinita, en la quebrada de Viseca, el amor se siente como una canción. Justina canta al centro del patio rodeada de su gente. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera. ¿Por qué no te liberaste de esa tu falsa prisionera? Mi corazón tiembla cuando ella se ríe, llora cuando sus ojos miran a Kutu. Así se siente el amor en el mundo andino, no como una emoción privada, sino como un lazo que une el canto a la tierra y a la comunidad. ¿Sabías que en el Perú no todos sentimos ni expresamos nuestras emociones de la misma forma? Y que incluso la manera de enseñar las emociones puede variar entre la costa, la sierra y la selva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar para Todos. Hoy hablaremos sobre cómo educar las emociones en un país multicultural, un tema que nos invita a mirar la diversidad emocional del Perú desde la psicología educativa. Somos las psicólogas educativas Elizabeth Zúñiga, Ninfa Calderón y Génesis Vilcahuamán, quien nos estará narrando los cuentos. Y hoy nos acompañan dos invitados especiales, Silvia Bustamante, que es antropóloga y psicóloga educativa, y Renato Zárate, lingüista y psicólogo educativo. Con ellos exploraremos cómo las culturas del Perú, sus lenguas, cantos y costumbres nos enseñan distintas formas de sentir y de expresar. Acompáñanos en este capítulo para descubrir cómo una educación emocional intercultural puede ayudarnos a convivir con más empatía y respeto. Elizabeth, hoy vamos a hablar de un tema que parece sencillo, pero no lo es: la educación emocional en la escuela peruana. Así es, Ninfa. Los programas escolares suelen basarse en modelos universales de inteligencia emocional, pero olvidan que en el Perú existen diversas formas de sentir y expresar. Por eso, la educación emocional no puede ser igual en una escuela de Villa El Salvador que en una de Puno o de Ucayali. Entonces, ¿cómo enseñar emociones en un país con tantas formas de sentir? Para responder a eso, hoy nos acompaña Silvia Bustamante, antropóloga y psicóloga educativa. Bienvenida, Silvia. Desde tu mirada, ¿cómo entiendes esta diversidad emocional? Gracias, Elizabeth. Desde la antropología, sabemos por estudios hechos por Bourdieu que las emociones son construcciones culturales. Es decir, cada sociedad les da un significado y una forma de expresarlas. En el mundo andino, por ejemplo, la tristeza o el duelo se viven de manera comunitaria, no individual. En los Andes, las habilidades socioemocionales se transmiten a través de prácticas colectivas como el Ainu. El trabajo recíproco, llorar, cantar o compartir comida son maneras de expresar y regular la emoción juntos, no en soledad. Es decir, allí el sentir se aprende en comunidad. Exacto, y eso cambia completamente la idea occidental de que cada persona debe gestionar su emoción de forma individual. ¿Y qué pasa en la Amazonía, Silvia? En la Amazonía sucede algo similar, pero con matices. En las escuelas interculturales bilingües amazónicas, la alegría y la tristeza se empeñan mediante narraciones. Las emociones amazónicas están ligadas al entorno natural y a la reciprocidad con la selva. ¡Qué hermoso! Entonces, tanto en los Andes como en la Amazonía, la emoción no se reduce a lo que siente el individuo, sino que involucra a la comunidad y el entorno. Es decir, si enseñamos con un solo modelo emocional, corremos el riesgo de excluir formas legítimas de sentir. Y por eso, también está con nosotros el lingüista y psicólogo educativo Renato Zárate, para ayudarnos a entender cómo el lenguaje moldea las emociones. Gracias, Ninfa. En el Perú, las lenguas originarias también expresan emociones de formas únicas. Por ejemplo, en quechua existe la palabra tonco, o sea, corazón. Se usa para hablar del centro del afecto y la moral. Por su parte, en las lenguas amazónicas como el chipibo, hay expresiones que describen la emoción como
movimiento interno del cuerpo vinculado al sentir con la salud y la armonía del entorno. Y entonces comprendemos que la educación emocional en el Perú no solo debe enseñar habilidades socioemocionales, sino también reconocer las culturas emocionales que ya existen en nuestras comunidades. Desde los Andes descendemos a ollas de río. En la Amazonía las emociones no se guardan, fluyen con el agua. Escucha este fragmento inspirado en El pescador embrujado del escritor loretano Orlando Casanova. Repentinamente, al tirar el anzuelo, Eduardo sintió náuseas, le tembló el cuerpo y quedó mareado. Del agua emergió un rostro bello de cabellos negros como noche sin luna. «Soy ñañu», dijo la mujer del río. Ella la miró y su deseo se mezcló con miedo. Había dado su palabra y en ese instante comprendió que el río también podía sentir. En el mundo amazónico, el sentir es inseparable de la naturaleza. El asombro o el temor no ocurren dentro del cuerpo, sino en relación con el río, con los seres que lo habitan y con las promesas que se cumplen ante ellos. Después de conocer las diferencias culturales en la manera de sentir, llega la gran pregunta: ¿qué podemos hacer desde la psicología educativa? ¿Cómo logramos que la educación emocional funcione en un país tan diverso como el nuestro? La clave está en un enfoque intercultural de la educación emocional, es decir, enseñar a reconocer y gestionar las emociones respetando los contextos culturales, lingüísticos y sociales de cada comunidad. No se trata de crear nuevos programas, sino de adaptar los que ya tenemos para que dialoguen con la realidad de los estudiantes. Por ejemplo, el programa de habilidades socioemocionales del Minedu, en el 2022, promueve competencias como el autoconocimiento, la autorregulación y la empatía. Pero en lugar de aplicarlo igual en todas las escuelas, podemos contextualizarlo. En la sierra podríamos vincular la empatía con el AINI, la ayuda mutua. En la Amazonía, con el respeto a la naturaleza y a la comunidad. Así, la emoción se enseña desde los valores locales. Además, como señala el estudio Sentir, Criar y Educar del Ministerio de Educación, de Solar y Pita, del 2025, las familias andinas y amazónicas ya desarrollan habilidades socioemocionales a través de la crianza comunitaria. Las madres y los mayores enseñan a los niños a compartir, a trabajar juntos, a cuidar los animales y el entorno. Desde la psicología educativa debemos reconocer y fortalecer esas prácticas, no reemplazarlas. Exacto, porque si ignoramos esas formas de aprendizaje, corremos el riesgo de imponer un modelo emocional que no se siente propio. Por eso, proponemos que la educación emocional en el Perú se base en 3 principios. Primero, contextualizar la emoción. Adaptar los programas nacionales a la cosmovisión local, considerando las prácticas y los símbolos culturales. Segundo, diversificar el lenguaje emocional. Reconocer las lenguas originarias y las expresiones locales como formas válidas de nombrar lo que se siente. Tercero, aprender sintiendo con otros. Favorecer experiencias grupales como los círculos de palabra, los cantos o las faenas escolares, que conecten emoción, cuerpo y comunidad. Y esto no solo se apoya en la cultura. El informe ERCE del 2019 de la UNESCO destaca 3 competencias que debemos fortalecer: empatía, autorregulación y apertura a la diversidad. La última es fundamental en un país como el nuestro, donde sentir diferente también es una forma de aprender. Y allí la psicología educativa cumple un rol puente. Puede traducir los descubrimientos de antropología sobre las emociones colectivas en estrategias concretas para el aula. Exactamente. Y desde la lingüística podemos acompañar esa tarea creando espacios multilingües de emoción, que los niños digan cómo se sienten en quechua, en aymara o en chipibo, sin temor a perder sentido o ser corregidos. En resumen, la propuesta desde la psicología educativa es pasar de una educación emocional universal a una educación emocional intercultural, que reconozca las múltiples formas de sentir que ya viven en nuestras comunidades. Desde la selva volamos a la ciudad. En Lima, las emociones se esconden detrás de los pensamientos y gestos. Estas se piensan en silencio. Escuche este fragmento inspirado en el relato Cara de Ángel de Oswaldo Reynoso. Cara de Ángel camina por el jirón de la Unión con las manos en los bolsillos. El sol le cae en la cara, violento y hermoso.
Se siente triste pero no quiere admitirlo. Piensa que tal vez la tristeza se ve mejor bajo el sol, como una sombra que brilla. Mira su reflejo en la vitrina. Ojeas, cabello desordenado, una sonrisa que apenas se atreve. Por dentro se dice que está bien, que es fuerte, que no necesita a nadie, pero en el fondo sabe que solo intenta no romperse. Así se siente en el mundo urbano, pensando en lo que se dice o pensando en lo que se siente. Antes de comenzar con esta última sesión, ¿les ha gustado los cuentos que he leído a nuestro público? ¡Sí! Perfecto, hemos conocido cómo las emociones se viven distinto en cada cultura. Ahora quiero hacerles una pregunta a modo de juego. Si cada uno tuviera que proponer una herramienta práctica para trabajar la educación emocional intercultural, ¿cuál elegirían? Empiezo yo. Mi herramienta se llama Mapa Emocional Intercultural. Es una dinámica inspirada en el programa de habilidades socioemocionales del Minedu. Los estudiantes dibujan o escriben cómo se dice tristeza, alegría, miedo o vergüenza en sus lenguas o dialectos familiares. Luego, comparten qué significa cada emoción en su cultura. Así, el aula se convierte en un espacio para descubrir que no hay una sola forma de sentir y que la lengua también es una ventana al corazón. ¡Qué bonito, Elizabeth! Escuchar cómo se siente en distintas lenguas nos ayuda a reconocernos. ¿Y tú, Ninfa? Yo propongo la herramienta Historias que sienten, basada en el enfoque del informe Sentir, Criar y Educar de Solar y colaboradores. La idea es trabajar con relatos o mitos locales, andinos, amazónicos o costeños, como los que nos narró Génesis, donde los personajes expresen emociones. Luego, los estudiantes dramatizan o reinterpretan la historia, reflexionando sobre qué valores emocionales transmite: reciprocidad, respeto, compasión. De esta forma, conectamos la emoción con la identidad cultural y la memoria colectiva. Perfecto, Ninfa. Las historias siempre han enseñado a sentir. Ahora le toca a Silvia, desde la mirada antropológica. Gracias, Génesis. Yo propongo una estrategia que se llama Ronda de la Reciprocidad. Está inspirada en las formas de aprendizaje comunitario. Los estudiantes se sientan en círculo y cada uno comparte un gesto o palabra de ayuda o gratitud hacia el otro compañero. Luego, reflexionan sobre cómo este acto fortalece la convivencia. Con esta actividad, la escuela recupera el sentido de la INI, ayuda mutua, como forma de educación emocional colectiva. Excelente, Silvia. La reciprocidad es una emoción vivida, no solo enseñada. Renato, ¿cómo la abordarías desde la lengua y la comunicación emocional? Yo propondría un recurso llamado Palabras que sienten. Consiste en construir un glosario emocional multilingüe, en el que los estudiantes registren palabras en castellano, quechua, aymara o chipibo y expliquen qué emoción expresan o cómo se usan. Este glosario puede ir creciendo a lo largo del año y convertirse en un diccionario vivo del sentir peruano. ¡Qué bella idea, Renato! Ese glosario sería una forma de decir que así sentimos los peruanos, cada uno a su manera. Bueno, se acabó el programa. Antes de cerrar, me gustaría que recordemos algo que la UNESCO enfatiza. La educación socioemocional debe fomentar la empatía, la autorregulación y la apertura a la diversidad. Y eso es precisamente lo que hemos hecho hoy: abrirnos a la diversidad emocional del Perú. Porque enseñar emociones no es imponer un modelo, sino acompañar a los estudiantes para que reconozcan su propio lenguaje emocional y que aprendan a convivir con quienes sienten distinto, con respeto y empatía. Gracias, Silvia y Renato, por acompañarnos, y gracias a ustedes por escucharnos. Recordemos que sentir diferente también es una forma de aprender juntos. Bienestar para todos, salud mental para tu vida diaria. Es un podcast desarrollado por el equipo interdisciplinario Yuyan Allín, Mente Sana, del Ministerio de Salud del Perú, con el propósito de educar y empoderar a la población en su bienestar físico, psicológico y social. Para ello difundimos información y herramientas, promovemos prácticas saludables y desmitificamos los estigmas asociados con la salud mental en el Perú.